El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús llegó al templo y mientras enseñaba se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo para preguntarle: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les replicó: os voy a hacer yo también una pregunta. Si me la contestáis, os diré yo también con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan de dónde venía? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos se pusieron a deliberar. Si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué no lo habéis creído? Si le decimos de los hombres, tememos a la gente porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondieron a Jesús: no sabemos. Él por su parte les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima nuestra Madre, hoy la Iglesia celebra la memoria de San Juan de la Cruz, doctor de la Iglesia. San Juan de la Cruz, junto a Santa Teresa de Jesús, se le considera como una de las cumbres de la espiritualidad cristiana, y más sobre todo porque San Juan de la Cruz ha hablado de cómo se realiza ese encuentro personal con Dios con su poesía, con sus escritos. Es uno de los grandes escritores espirituales que tiene la Iglesia. Si uno quiere encontrar a Dios de manera íntima, de manera profunda, que es la única manera de encontrar a Dios, uno de esos grandes maestros lo tenemos en San Juan de la Cruz, que en lengua española ha descrito de manera casi ya incomparable cómo se realiza ese encuentro personal, cómo es también, digamos, en los pasos, el proceso por el que se va llevando, cómo se va avanzando, San Juan de la Cruz, precisamente no solo por sus escritos, hoy también es como una luz para nosotros. Como he dicho, es un místico, es un hombre que describe el proceso espiritual del cristiano, cómo Dios puede hablar al hombre. Y precisamente este gran místico que habla de esto, de estas cosas maravillosas de Dios, para nuestro tiempo es una gran luz, porque primero en un aspecto, digamos, superficial, porque estamos en una tentación de querer saber revelaciones. Eso es parte de nuestra curiosidad. De hecho, también Dios, de alguna manera, en revelaciones privadas, como la Virgen de Fátima, también una más antigua, la Virgen de Guadalupe, Lourdes, hoy es, por ejemplo, unas revelaciones privadas en Medjugorje. Son revelaciones privadas donde Dios habla, y a veces tenemos la tentación de que hable más y que nos diga dónde está y cuándo sucede el fin del mundo, por ejemplo. Pues ciertamente se pueden dar estas revelaciones privadas que no van a cambiar para nada la revelación que ya tenemos en la Iglesia. Solamente lo que buscan es, de alguna manera, completar o de alguna manera aplicar, iluminar un punto particular de la revelación que ya tenemos nosotros recibida. O sea, todo lo que necesitamos saber para nuestra salvación ya está dicho. Las revelaciones privadas, como en la Virgen de Fátima, en Lourdes o en otro sitio, lo que busca es iluminar un aspecto de la vida cristiana, subrayar, no añade nada nuevo. Esto es, digamos, en la superficie, ¿no? Porque esto es una curiosidad que tenemos. Pero, sobre todo,
hoy en día también, debido al drama que vivimos, la pandemia, puede haber una inquietud, una preocupación, ¿no? Caramba, tantos bienes que tenemos y los estamos perdiendo. Cuántos incluso trabajo, ¿no? Este año quizá mucho su negocio, por ejemplo aquí en Perú, las empresas de turismo se han venido prácticamente abajo. Cuántos trabajadores, cuántas personas que vivían de esa empresa. Y también otros más, pequeños empresarios se han venido abajo. Y entonces, el verse sin bienes, el verse incluso sin salud, y esto todavía sigue todavía, nos puede generar mucha tristeza, mucha angustia y como que el mundo se nos viene abajo. Es decir, bienes que tenemos como que nos van entristeciendo. Dos realidades. La primera realidad, que es más superficial, querer saber qué va a pasar, qué Dios nos puede decir, de alguna manera, a ver si Dios nos revela qué va a pasar si llega ya el fin del mundo u otra cosa. Y también la alegría que estamos teniendo se nos está deshaciendo y entonces podemos desmoronarnos. Entonces la gran pregunta que le hacemos a San Juan de la Cruz es a ver cómo él nos responde a estos dos dramas. Y él, queridos hermanos, con muchísimos místicos y doctores, él nos dice que la gran alegría del cristiano, primero, la gran novedad no está en saber novedades, saber cuándo vendrá, qué no vendrá, si será el fin del mundo mañana, pasado mañana, o que nos hable Dios algo maravilloso ahora. No está ahí no está la novedad. Y también el gran bien. Dios nos puede dar un bien mayor, o los bienes que nos quita o permite que lo perdamos son para tanto dolor. San Juan de la Cruz es un hombre realmente profundo, y no solamente es un hombre que habla. Con la respuesta que nos va a dar también está el testimonio de su vida. Él es un religioso carmelita que por vivir su vocación injustamente fue castigado por los propios hermanos del convento, por cosas que pasan a veces, pasiones humanas, leyes que se van entrecruzando. Y entonces San Juan de la Cruz vive 6 meses en una cárcel, acusado de rebelde, desobediente. Pasó mucho sufrimiento, angustias. Él prácticamente ya pensaba que de ahí no salía vivo. A tal extremo incluso su salud se debilita que ya ni podía comer, lo trataron mal. Un hombre que se vio prácticamente en la puerta de la muerte. Y además de despreciado, aislado. Los que han podido pasar quizá por una enfermedad parecida, pues ahí está. Se vio en la boca de la muerte. Y este hombre que ha sufrido tanto, y un hombre también un gran espiritualista y un gran intelectual, ¿qué nos dice San Juan de la Cruz a nuestro tiempo? ¿Qué novedad tiene Dios para nosotros en nuestro hoy? Lo recoge el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 65.
Una palabra, queridos hermanos, que nos toca meditar y saborear en la fe. Dice el santo: porque en darnos, como nos dio a su Hijo, que es una palabra suya, que no tiene otra, todo nos lo habló junto y de una vez en esta sola palabra. Porque lo que hablaba antes en partes a los profetas, ya lo ha hablado todo en él, dándonos al todo que es su Hijo. Por lo cual, el que ahora quisiese preguntar a Dios o querer alguna visión o revelación, no solo haría una necedad, sino haría agravio a Dios, no poniendo los ojos totalmente en Cristo, sin querer otra cosa alguna o novedad. ¿Qué nos está diciendo San Juan de la Cruz? Lo que ya nos ha dicho la Sagrada Escritura en la carta a los Hebreos. Muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por su Hijo. Es decir, queridos hermanos, Cristo, ese niño que nace en Belén, Dios hecho hombre, es la palabra por antonomasia. Y palabra única, perfecta, insuperable. Ya no va a hablar Dios. En Cristo, queridos hermanos, en Él lo ha dicho todo. No habrá otra palabra más que esta. No habrá más. Por eso, mira, dice San Juan de la Cruz, el que quisiere saber otra revelación fuera de Jesucristo, no solamente se portaría como un necio, sino incluso haría un agravio a Dios. Es decir, queridos hermanos, la gran alegría para el cristiano, está en Cristo. Es decir, la tristeza no nos la da la pandemia, ni los bienes que perdemos. Si bien nos hablan de dramas muy duros, que no es fácil perder tantos bienes, pero con creces supera Jesucristo a todos los bienes, porque todos los bienes, sean de la naturaleza que sean, todos los bienes se van de la mano. Salud, dinero, todo bien temporal es bien que como el agua se va de las manos. Por eso el gran bien que nos ha dado Dios es Jesús y su palabra. Ahí está encerrado en el Evangelio. No hay otra ya. Dios para ti, Dios para mí. Eso es la Navidad. Dios amigo de ti, uno en tu vida, como un vecino más, así de cercano Dios se hace. Ya no está solo el hombre, ya no está solo. Ya tu vida no termina en una desgracia, no. Por eso el cristiano, la Navidad siempre es alegría, la más grande alegría, porque, queridos hermanos, díganme, ¿es novedad que nos digan que vamos a morirnos? Parece que algunos recién con la pandemia se enteran de que tienen que morir. No, todos tenemos que morir. Antes de la pandemia, todos teníamos ese destino y todos sabíamos que podíamos perder los bienes. No solo por la pandemia, por otras muchas razones uno puede perder bienes. Por eso esta Navidad para el cristiano también es alegría, y muy grande, y la más grande, porque es
el palpar en ese niño de Belén que nosotros no estamos solos. No estamos aquí botados en la existencia como una parte de la creación, aunque muy perfecta, pero una parte. Nosotros no. Somos el centro de esta creación. Somos el centro de Dios. Ahí está Dios que viene a nosotros y nos dice, tranquilo. También a Él, a Jesucristo nuestro Señor, le va a tocar la cruz, pero no es el paradero final. Lo mismo a este gran santo, San Juan de la Cruz, su vida también fue de mucha tribulación. Y Él nos dice, qué bonito. Él nos dice que en Cristo, en su Hijo, que es una palabra, ya no tiene otra. Y en Él nos ha hablado junto y de una vez. Por eso, queridos hermanos, es la gran palabra Jesucristo, el gran mensaje. Por eso el gran regalo para el hombre es hacerse amigo de Dios. Esto es para nosotros los que tenemos la fe en Dios. Pidámosle, por eso, queridos hermanos, también un corazón sensible, porque aquellos que no tienen fe, la fe que poseemos, qué pena. ¿Cómo ven la vida? Esta pandemia, ¿cómo les está poniendo? Depresión, angustia, soledad, sufrimiento. Pidamos también para ellos el don de la fe, porque el no tener fe, queridos hermanos, es meternos en un callejón sin salida. Ese niño nos dice a nosotros, el niño que nace en Belén, el niño Dios, yo soy la palabra, yo soy la palabra, yo soy la alegría que no se acaba. Encontrarme a mí es encontrar la alegría inacabable, inacabable. Que la Virgen, queridos hermanos, nuestra Madre y San Juan de la Cruz, nos ayuden a conocer cada vez más, a ahondar en la palabra de Dios, como este gran santo, para que esa alegría sea parte de nuestra vida más y más.